y al doctor Sánchez, es la siguiente. Yo los problemas que veo, esto es social, usted, señor Blanco, que está muy metido en lo que es social, yo siempre voy tratando de buscar la raíz. Entonces, yo tengo varias interrogantes. Una es si ustedes saben por qué el país está dividido en un 50, un 60, 40, algo de eso. ¿Por qué hay una Venezuela que lucha por un progreso y hay otro que lucha por robar, que lo estamos viendo en la calle, eso es lo que está saliendo? Pareciera que lo más importante es lo económico, que ha corroído todos los espíritus de todas las instituciones, los militares, los comerciantes, el pueblo. El pobre roba al pobre, porque el pobre en una bodega, la harina pan vale 4 bolívares y la sube y la venden 10 bolívares y ellos viven en la misma escalera. Entonces eso tiene que tener una explicación que, para mi entender, debe dar la respuesta al por qué estamos nosotros precisamente metidos en esto. Porque algo que yo he visto es que los romanos, en aquella época, yo no soy abogado, pero sí leo algo de eso, ellos decían que para escoger a los militares, y esto se aplicó aquí, tenían que tener cierto estatus social, porque se supone que si alguien viene de algo que pueda tener un resentimiento social, el día que tenga el poder, no hay nada peor que un enano con poder. Véanse el recepcionista de cualquier director de cualquier ministerio, da el paso al que él quiere darle el paso. Entonces, yo no sé si ustedes han profundizado en eso, y a lo mejor allí está esa situación, porque los días que desde hace 12 años hacia atrás, lo que da es pena ver a todos los generales que no saben ni hablar, cuando antes eso era una cuestión que era como de admirar, tratar de llegar a ser un militar de alto rango por cómo o sea, su elocuencia y todas cómo se organizaban sus palabras y sus cosas. Ahorita da lástima. Siempre pensé que eran parásitos, ahora lo pienso más. Mi nombre es Germán Reyes y la pregunta era esa. Sí, buenas noches. Ok. Mire, yo simplemente se ha hablado mucho de la cuestión militar y yo tengo algunas dudas. Sí me gustaría que me aclararan el doctor Sánchez y el doctor Maquianda, porque se ha hablado de la institución militar como si fuera el alto mando militar el que tomaría el poder, ¿no? Resulta que en Venezuela, lo poco que yo sé de lo que es el mundo militar, que no sé mucho, siempre he visto que los golpes no los dan los altos mandos militares. Los golpes han venido, en el 45 fueron unos mayores, en el 58 fueron unos mayores, tenientes coroneles, creo que hasta un coronel. Así ha sido el mismo de Chávez, fue un golpe de comandante, ¿no? No he visto al alto mando militar pronunciarse en Venezuela nunca, tal vez cuando Gómez tumbó a Castro, no sé, puede ser que en aquel momento, pero los golpes siempre han venido de eso, inclusive los golpes fallidos, ¿no? Lo que fue Carupanazo, Porteñazo, etcétera, no han tenido militares de alto rango, ¿no? Cuando se habla de que la institución militar está corrompida, se está hablando del alto mando militar, se está hablando que son los que están en negocio. Yo no veo a la institución, no lo sé, pero ese cuerpo de tenientes y tenientes coroneles no están realmente en el gobierno. Lo que están es viendo la misma película que estamos viendo todos los demás, ¿no? Y no son marcianos, son venezolanos igualitos a nosotros. Entonces, mi pregunta es, por ahí podría venir, porque las posiciones, lo que se ha visto es que aquí va a pasar algo, pero cuando uno revisa y que queremos que todo, que sea de alguna forma, por lo menos dentro de algún tipo de institucionalidad o alguien que recoja, porque el poder está tirado en el suelo y alguien tiene que recogerlo, ¿no? Entonces, ¿quién es? No puede ser la fiscalía, no puede ser, o sea, aquí no queda nada, ¿no? Simplemente eso, pues, o sea, quería referirme pues a lo que es la parte de los militares de alto rango en general, de bajo rango, de rango medio en general. Sí. Buenas noches. 4 reflexiones muy breves. La primera,
Cuando uno mira todo este proceso de destrucción en una multiplicidad de facetas de la actividad del país y considera que el modelo que se quiere aplicar es el modelo de la isla, que a mí me parece que para su aplicación el elemento fundamental es que todo el mundo esté arruinado. Entonces el gobierno decide quién come y quién no. Y me parece que están aplicando un instrumento de inflación que nos está arruinando a todos de manera universal y sumamente rápida. ¿Cómo ven ustedes eso? El segundo, ¿cuál es el alcance del poder del narcotráfico internacional dentro de la institucionalidad venezolana? ¿Qué tanta capacidad tendría el narcotráfico internacional para oponerse a cualquier salida que pueda ocurrir aquí? Tercero, ¿cuál es la homogeneidad del estamento, no sé si se llama el estamento militar o del sector militar en lo que se refiere al apoyo al gobierno? Y por último, una breve consideración sobre algo que yo veo todos los días cuando analizo y lo que veo a mi alrededor, que es la descomposición del carácter del venezolano como ciudadano que tiene ya 40 años andando. Que cuando yo veo muchas cosas que suceden aquí, me digo, bueno, con gente así, ¿qué país podemos construir? Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, tenía una duda en relación a las exposiciones que están haciendo mis compañeros, porque lamentablemente no pude llegar para escuchar las opiniones directamente de los ponentes. Y en ese sentido entiendo la exposición en relación a una crisis institucional de la cual en el poco tiempo que tengo asistiendo a la cátedra veo que no es la primera vez que se aborda. Hace unas semanas atrás se conversó sobre la crisis institucional de carácter electoral y todo lo que significaba el fraude electrónico continuado que se venía trabajando bajo unos parámetros que fueron explicados de una manera inclusive técnica con bastante precisión. Viendo pues el colapso que ustedes escriben y también lo que escribió el profesor en la invitación a la cátedra de hoy, particularmente es en mi opinión y la comparto también en reflexión, la salida que yo veo es la salida ciudadana, la salida que pueda aportar directamente de los grupos sociales organizados, sin pasar por las instituciones. Ahora, eso nos lleva a varios riesgos, ya aquí es donde están las preguntas. En tal caso de que algo como por ejemplo el movimiento de movimientos que ha compartido el profesor con nosotros llegase a materializar ciertos frutos, el compañero de cátedra hacía la exposición del posible poder que pudiese tener el narcotráfico internacional en impedir que este tipo de cosas se llegaran a materializar, entre otras, y que pudiesen provocar un cambio. Yo a eso le sumo cuál sería el riesgo que pudiésemos estar corriendo, tomando en cuenta que aquí hay un Estado extranjero invasor, que es el cubano, que estoy seguro que estaría dispuesto, y es una apreciación muy personal y asumo plena responsabilidad de eso, estoy seguro que estaría muy dispuesto a desatar una guerra en un territorio que ni siquiera es suyo. Entonces yo siento que hay como toda una serie de situaciones de riesgo que pudiesen impedir una posible salida civil desde un carácter pacífico y de una institucionalidad orgánica, por llamarlo de alguna manera, que viniera ensamblada de ese mismo movimiento. En ese sentido, y viendo los diferentes colapsos que hemos visto en todos los grupos o en todo lo que son el sistema jurídico y estructural de Estado, que ha sido programado desde un principio, desde la propia constituyente, podemos seguir viendo la opción del voto como una opción válida y no podemos empezar a ver entonces otras opciones distintas y a pesar de los riesgos que pudiésemos estar corriendo. Muchas gracias. Bien, creo que no hay más preguntas. Simplemente pongo acentudo
algunos elementos que me parecen claves en esta discusión. Uno, lo que tiene que ver con la fragilidad y con la situación terminal. Cuando se maneja la hipótesis de la fragilidad pues 14 de abril y se aparece, o sea, dimensiona el tutelaje militar, pareciera ser que vamos justamente hacia una fase terminal. Estamos en este momento ciertamente en una fragilidad a tal punto profunda que tengamos que afirmar que este régimen materialmente está derrotado, tumbado. En segundo lugar, cuando nos referimos a la cuestión del legado de Chávez, querría ligar el legado con el liderazgo adquirido por el señor Hugo Chávez. Un liderazgo que parece haber alcanzado niveles no previstos, niveles que podríamos llamar como inéditos en el ejército venezolano, al punto de que toma elementos del pasado, políticas como las instrumentadas por Rómulo Betancourt, para llevarlas a su máxima expresión. Quiero decir, en este tiempo, la inversión en los militares se convierte en una situación realmente alarmante. No solamente inversión económica, sino inversión burocrática e inversión política. Es decir, dando a los militares todo lo que significa espacio de poder, hasta el punto que hoy día son miles, no se cuentan por cientos, sino por miles, los militares que están en las estructuras gubernamentales, nacional o estatal. En tercer lugar, quería llamar la atención sobre otro aspecto que ya la compañera recordaba, es decir, el papel que en la actual situación venezolana tiene el factor Venecuba o la incidencia de Cuba en Venezuela, que para nosotros es buena la palabra de Fidel Castro, año 4, cuando dijo ya primera vez: Cuba y Venezuela son una y la misma cosa, y la suerte de una revolución es la suerte de la otra. Hasta ahora, por ejemplo, la Mesa de la Unidad Democrática no tiene nada que ver con esto. Es más, mantiene el discurso contrario, diciendo una cosa es Cuba y otra cosa es Venezuela. Eso es simplemente, en mi opinión, ignorar lo que está pasando hoy aquí. El componente cubano llegó a Venezuela directamente en la década de los 60. El comandante Douglas Bravo podría explicarnos esto en profundidad. Y hoy día sigue el componente cubano en Venezuela. Pues me temo que no puede haber análisis que deje por fuera, a un lado, esta participación del componente cubano. Y mi cuarto y último apunte, para simplemente no extender esta cuestión y dar la palabra a los señores ponentes, tiene que ver con las instituciones. El foro, preguntamos únicamente si vamos hacia una crisis institucional, pero hay dos interrogantes, abierta y cerrada, porque por supuesto sería una contradicción que la cátedra afirme que vamos hacia una crisis. Para nosotros está muy claro, pero no es para todo el mundo, que esté claro que estamos en una crisis profunda y materialmente de un volumen muy elevado.
Lo que sí nos interesa, en todo caso, es poner en discusión un cuarto elemento, y ese tiene que ver justamente con la afirmación de los dos ponentes, que dice: no tenemos instituciones. En lo personal estoy de acuerdo, y por supuesto ese es el fondo de que somos un ex país, que lo venimos marcando aquí en esta carta desde el 2003. Ahora bien, ¿no creen ustedes que no hay instituciones, pero que han surgido otras instituciones que son las instituciones benecubanas, como por ejemplo el CESPA, a que aludía Sánchez Falcón? El CESPA o las milicias que sustituyen las Fuerzas Armadas formales, otra institución belecubana, pero los círculos o los consejos comunales o las comunas, etcétera, son las nuevas instituciones para algo que se llama Benecuba, que no para el país, nación, patria, Estado, que fue Venezuela. Es decir, son las instituciones benecubanas. Mi apunte, los 4 apuntes, señores. El doctor Machilanda Pinto responde. Yo fui tomando nota aproximadamente de las preguntas. De todas maneras, cuando se trata de procedimiento hay algún olvido. Si hay algún olvido, pido humildemente disculpas. Creo que mi primera intervención debe ser sobre alguien que habló sobre el componente armado y afirmó que no habría golpe de Estado debido a la corrupción. El componente armado es una complejidad que en el momento actual en su entorno interno observa 3 elementos o sectores. El sector de los indignados, el sector de los hombres que están convencidos que son los herederos de Chávez, y un grupo de individuos o de oficiales que son expectantes. Cuando aquí se habla del elemento militar y se habla de la ingobernabilidad, es porque hay suficiente conocimiento a lo interno de la estructura de que la ingobernabilidad es producto de la existencia de esos grupos que conviven como consecuencia de todas las características de una institución cautiva en donde se manejan y dirigen las cosas por la vía del mando y por la vía vertical. Una pregunta, después del planteamiento que hizo Herminio, creo que fue la señora que habló sobre Cuba. Vamos a tener claro, porque yo creo que a veces exageramos lo que hacen los cubanos aquí. Los cubanos aquí están resolviendo su problema económico y para eso nos han enredado a nosotros nuestra situación política. El elemento cubano opera aquí como soft power. Eso es lo que hace el elemento cubano aquí. Esa es la realidad. No hay otra. Entonces no se puede exagerar cuál es el rol, cuál es el papel o cuál es la tarea del elemento cubano aquí, porque si no, podríamos estar haciéndonos ideas exageradas con respecto a cuál es la posibilidad y cuál es la actuación a nivel de la estructura y a nivel de la organización. Quiero decir lo siguiente: aún con todos los procesos de regresión que ha existido en la institución, medibles, cuantificables, hay a lo interno una organización que entiende de las 5 características propias del profesionalismo militar: la corporatividad, la capacidad militar, la ética, la responsabilidad de la sociedad y el liderazgo militar. El que tenga duda, lo pongo a que explique la operación del buque que la hizo el comandante de la nave sin permiso de nadie, para ver si es cierto o no que existen todavía elementos que entienden y que se entienden como elementos que tienen que hacer la defensa. Hay una pregunta que me pareció sumamente importante, o un planteamiento, que decían que fuéramos a las raíces.
Bueno, pero es que hay que considerar dos raíces, distinguido auditorio. Una que tiene que ver con el imaginario del militar venezolano en el momento actual, que es uno de los grandes trabajos que se está haciendo actualmente desde el punto de vista de la investigación, y otro que tiene que ver con la cultura política de nosotros. Nosotros que hemos vivido en la universidad sabemos cuál ha sido la regresión, pero también la regresión en la familia y la regresión en lo que se llama el environment. Entonces hay un país que se nos ha ido despedazando porque tenemos temor alguna vez en los profesores de decirle al estudiante que deje la insolencia y que se salga del curso o de la clase. En Venezuela como que nos hemos ido acobardando y entonces no hay la suficiente entereza que tiene que existir en la sociedad. Es más, podríamos decir en más de una oportunidad que no reclamamos los derechos que nos competen a cada uno de nosotros. Entonces creo que hay un problema cierto en las raíces del planteamiento social, cultural del venezolano. Y quiero andar en un problema que me es propio por razones del área de investigación, que es los imaginarios de los militares. Dentro del proceso de socialización que se comienza aquí en 1962, se logra crear una construcción que se llama el elemento militar profesional. Ese fue el que le dio tiro a las guerrillas y que lo sentó en una mesa y le ganó la guerra política y militarmente. Pregúntensela a Teodoro. Ese elemento militar profesional todavía existe y tiene raíces a lo interno de la institución. Nadie está preguntando si fue bueno o fue malo, pero cuando se estudia Clausewitz se entiende qué es lo que se hace en la guerra. Y Clausewitz le dice a uno que le lleven la vianda para que no le lleven flores, y eso fue lo que se hizo. ¿Se manejó mal el proceso de pacificación? Sí, porque se cambió el principio administrativo y se hizo mayor con el principio operativo y se dio una institución vaga que no sabía qué hacer y comenzó a murmurar de los gobiernos y de las barraganas, y no hubo un liderazgo político cierto que reordenara lo interno la organización militar, y eso terminó en la conspiración de Chávez con algunos generales, con el respeto del señor general que está presente. Pero esa es la realidad del elemento militar. Hay tres imaginarios: uno clausewitziano, que es el hombre que hace la guerra y que le entiende que lo hace en función de la Constitución y amarrado a la polemología y a la estrategia, y esos son los soldados que requiere un país, no son otros. Ahí tienen el caso de Colombia, ahí tienen el caso de Chile, ahí tienen el caso de Israel. Hay otro imaginario que es el imaginario profesional, que es aquel en el cual el individuo militar, entendiéndose ciudadano soldado, acepta la supremacía del poder civil como consecuencia de que recibe el poder comitente o poder natural del ciudadano, y se adapta y se acopla al poder civil. Pero existe otro imaginario que hemos descubierto, que es el imaginario político real, que es aquel donde un grupo de hombres desadaptados a lo interno de la organización creen que son mejores que nosotros los civiles y piensan que pueden ser gobierno. Se amarran a cualquier planteamiento ideológico. Esta vez fue el planteamiento del posmarxismo, o fue el socialismo juro, o fue cualquier cosa, no importa, el país estaba desmadrado. El país viene de una caída desde 1973 y todavía no nos habíamos dado cuenta. Ese es un hecho real. Entonces yo creo que hay que tener en cuenta ese planteamiento cuando se vaya a hacer algún enjuiciamiento de la institución militar como todo. Los golpes de Estado, señores, son operaciones complicadísimas, muy difíciles y muy riesgosas. Los golpes de Estado necesitan que haya conchupancia con una serie de factores que ustedes ni se lo imaginan. ¿O es que ustedes creen que el golpe del 4 de febrero lo dio Chávez con unos tenientes coroneles, con unos capitanes, con unos mayores y con unos sargentos? No, absolutamente que no. Esa es una operación absolutamente compleja, tan compleja que los generales y almirantes creyeron que podían dar el golpe arriba y a la derecha y fracasaron. Pregúnteselo a mi compañero
el almirante Gruber. Entonces el golpe de Estado, cuando se habla de golpe de Estado, se habla de una operación militar compleja. Ahora bien, aquí se ha dicho, y yo lo dije, hablé del golpe bueno o del golpe inocente. El elemento militar en el momento actual, como circunstancia de su ingobernabilidad, no tiene proceso de vinculación, de relación, para poder construir una masa crítica y poder actuar como elemento fuerza. Quien crea que tengo un conocimiento distinto a este, le ruego que me lo diga para aprendérmelo, porque lo que hacemos a nivel del observatorio politológico en el entorno interno militar, esto es lo que nos da como da. La institución militar está corrompida. Está corrompida porque su cúpula está corrompida. Pero dentro del trabajo que hacemos a lo interno, observamos hombres y mujeres que están en desacuerdo, afortunadamente, contra esa posición genérica de aceptar el chavismo, o aceptar la revolución, o aceptar el planteamiento de los cubanos. Ahí hay un grupo de hombres, que son grupos pequeños, si se quiere, no identificados totalmente, y me parece lo correcto, que responden a la ética militar y que responde al concepto de profesional militar. Hay 4 preguntas que dijo Pico. ¿El modelo de la qué? La isla. De la isla. Eso no cuenta aquí. ¿Cuál es el poder del narcotráfico? Es una pregunta que me parece fundamental, porque yo trabajé en mi postdoctorado sobre esto. Señores, el narcotráfico es la transnacional más importante, más peligrosa y más inhumana que conoce la humanidad. Mari Kaldor, en sus trabajos extraordinarios en los Balcanes, cuando creó el concepto de las nuevas guerras y las nuevas amenazas, explicó por qué el narcotráfico, en especial el narcotráfico en los países atrasados, arrasa con lo que sea. Tiene una lógica, la lógica del dólar. Se equivocó la cúpula militar en el 87 y se vuelve a reequivocar, a lo mejor intencionadamente, el señor Chávez, cuando coloca además al ejército a que combata un problema que requiere instituciones especiales y que es un problema de inteligencia y de policía, pero de policía buena, extraordinaria, de héroes. Y no se puede combatir el narcotráfico con los sistemas convencionales, eso es falso. Y por eso hay un artículo mío que aparece operaciones fraudulentas y gobierno, farsantes, torpes. ¿A quién engañan? A nadie se puede engañar. El narcotráfico aquí comienza con el pitufeo. Los invito a que vayamos a 2 partes en donde hacemos trabajo, Caricuao y eso que llaman Altamira, el sábado en la mañana a partir de las 5:30, 4 para las 6, y vayamos viendo por los estacionamientos para que vean la cantidad de inyectadoras que conseguimos. O nos vayamos a Caricuao para que vean cómo se vende el crack. El crack. Es un problema gravísimo, horrible. Ustedes no saben de la manifestación que acaban de hacer los curas allá abajo en Argentina, y no tienen el problema que tenemos nosotros. Aquí tenemos 3 ejes para traficar la droga. Y dice Manuel Castel, que es sabio, cuánto cuestan cada uno de los puertos y aeropuertos en dólares, produciendo el enorme problema de la masa capital que se produce con un sistema financiero cabrón que soporta toda esa legitimación de capital. El problema de Venezuela es muy grave, señores. Piénsenlo, por nuestros hijos. Más grave, por nuestros nietos. Eso ocurre porque hay un estado precario, un estado inmoral, pero porque hay una sociedad que está dormida. Y cuando vas y se lo dicen, te dicen de manera torpe que es que tú eres académico. No, no. Esto no es un problema de academia. Esto es un problema de que el país se lo traga la droga. Simple y llanamente por la lógica del dólar droga.
¿Cuál es la modalidad de apoyo al gobierno? ¿Estamos en perturbación política mayor? ¿Quién puede decir eso? Bueno, los temerarios. Eso no se puede decir. Dentro de un proceso como el que estamos viviendo de un Sicherheit, no se puede dar una explicación definitiva, precisa, cierta. Aquí no hay números que puedan explicar el proceso complicado en el cual estamos. Y la necesidad del dato cualitativo y cuantitativo es muy difícil conseguirlo y obtenerlo para poder explicarles a ustedes con el respeto que se deben el hecho cierto, real con respecto a esta pregunta. Y la descomposición del carácter venezolano. Yo tuve la fortuna de ser estudiante de psicología de esta universidad. Y tuve un profesor llamado Esteban Ibáñez Petersen, que me dio psicopatología.